va? Ahora comenzaremos la primera clase de Ministerio Pastoral. Ministerio pastoral es la labor del pastor que pastorea a los creyentes que son las ovejas de Dios. Es la labor de servir la iglesia, el cuerpo del Señor. Por lo tanto, la materia de ministerio pastoral consiste en estudiar la forma de pastorear bien a la congregación y servir bien a la iglesia. En teología hay varias especialidades. A grandes rasgos, existe la teología bíblica, donde se incluyen la materia de Antiguo Testamento y la materia del Nuevo Testamento. Existe la teología sistemática, existe la materia de historia que trata la historia de la Iglesia. El ministerio pastoral pertenece a la teología práctica. Deseo que aprendan bien a servir prácticamente la Iglesia por medio de la materia de ministerio pastoral y puedan cuidar a la congregación. Primero veamos sobre la vocación del pastor. Primero, la vocación del pastor. Vocación o llamamiento se refiere a un llamado especial de parte de Dios. Dios llama personalmente a los obreros necesarios para su obra. En la época del Antiguo Testamento, Dios llamaba personalmente a sus siervos. Les encomendaba alguna misión. Dios llamó a Noé para que construyera el arca, e hizo que anunciara a la gente corrupta de su época que habrá juicio de Dios. Dios llamó a Moisés en el desierto de Madián y le encomendó la misión de guiar a Israel sacándola de Egipto. En cada generación de Israel, Dios llamó personalmente a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós. En el Nuevo Testamento, Jesús llamó personalmente a sus discípulos. Jesús llamó a Pedro, Andrés, Juan y Santiago que estaban echando la red en el mar de Galilea. En ese momento ellos dejaron la red y siguieron inmediatamente al Señor. También el apóstol Pablo, mientras iba de camino a Damasco, recibió el llamado de Jesús, se convirtió y llegó a ser predicador del Evangelio. También en la actualidad Dios llama personalmente a sus siervos, guiándolos a ser pastores.
No es correcto que, sin el llamado especial de Dios, solo por un deseo personal, o porque lo considere un buen trabajo, quiera ir a un seminario teológico y llegue a ser pastor. Para ser pastor se requiere de un llamado especial de Dios. Hay que tener claramente la vocación. ¿Cómo podemos confirmar el llamado de Dios? ¿Tengo actualmente la vocación de pastor? ¿O no la tengo? ¿Dios me está llamando al pastorado? ¿No me habrá llamado? ¿Cómo lo podemos saber? Primero, veamos algunos criterios subjetivos. Primer uno, entre paréntesis, criterios subjetivos. Lo primero del criterio subjetivo personal. Anunciar el Evangelio es más valioso que cualquier otro trabajo del mundo. Consagraré mi vida entera a realizar esta valiosa labor. Si hay este impulso fuerte en su corazón, se puede pensar que es un llamado de Dios. Este llamado se denomina llamado interno. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 29: había en mi corazón como un fuego ardiente. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:16: ay de mí si no anunciare el Evangelio. El que quiera ser pastor tiene que tener en su corazón un impulso ardiente por anunciar el Evangelio. Un corazón como un fuego ardiente. Tiene que tener un fuerte deseo de trabajar en la obra de Dios. Primera de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí la palabra anhela significa un deseo muy profundo. El primer requisito del pastor es desear profundamente la buena obra, o sea, la obra de Dios.
Por lo tanto, la vocación pastoral anhela profundamente realizar la obra de Dios, considerándola como lo más valioso. El segundo criterio subjetivo es que siente una verdadera alegría y felicidad al realizar la obra de Dios. Aún antes de ser pastor, estaba muy contento y alegre por encima de cualquier otra cosa. Trabajar para la iglesia y servir a los demás hermanos. Si de corazón no tiene esta alegría, es difícil decir que haya llamado de Dios. El pastor Martin Lloyd-Jones dijo: si deseas hacer otro trabajo en vez del pastorado, dedícate a ese trabajo. Otro pastor dijo: si consideras que serás feliz fuera del camino del pastorado, permanece afuera. El ministerio pastoral conlleva mucho sufrimiento. En caso de estar en el ministerio pastoral sin conocer la alegría de trabajar para Dios, será difícil hacerse cargo del ministerio pastoral de forma apropiada. Finalmente será fatigoso para la propia persona y también para la iglesia que está pastoreando. Diremos dos cosas del criterio subjetivo de la vocación del pastor. Primero, considera la obra de anunciar el Evangelio como la más valiosa y siente un fuerte fervor por entregar su vida en esta labor. Segundo, siente verdadera alegría y gozo en el corazón al realizar la obra de Dios. Luego vamos a analizar los criterios objetivos del llamado pastoral. Dos entre paréntesis, criterios objetivos. Podemos clasificar los criterios objetivos en varios puntos. Pero diremos sencillamente que la cualidad objetiva para ser pastor es la persona misma. Esto es denominado el llamado externo. La propia persona arde subjetivamente por el sentido de vocación, pero si a la vista de todos los demás carece de aptitudes para ser pastor,
tiene que volver a evaluar su vocación en oración sincera. Aunque no lo sea ante todas las personas, al menos ante algunos, debe ser reconocido. O tiene que ser reconocido y aprobado por líderes espirituales que lo conocen desde hace mucho tiempo. Entonces se puede decir que tiene vocación pastoral desde el criterio objetivo. Además de ser aprobado por las personas que lo rodean, en realidad tiene que tener dones básicos como enseñar bien o guiar bien a los demás. Como el pastor tiene que comunicar la palabra de Dios varias veces en la semana, tiene que tener también capacidad de aprendizaje y don para comunicar bien sus ideas. No solo eso, el pastor tiene que tener buena personalidad y ser virtuoso. Siendo el guía de la iglesia, tiene que tener liderazgo para liderar a las personas. Si hay alguna falta de los requisitos mencionados, se puede decir que carece de cualidad pastoral según el criterio objetivo. Según el especialista en ministerio pastoral Thomas Oden, están los siguientes criterios para evaluar el llamado externo de los candidatos a pastor. El candidato al pastorado tiene que tener los dones del Espíritu Santo necesarios para el pastorado. El candidato a pastor tiene que ser saludable. El candidato tiene que ser aprobado por sus conocidos como alguien con buena personalidad. El candidato a pastor tiene que tener la capacidad para comunicar y enseñar la verdad cristiana acorde a la Biblia y la tradición, sin vergüenza en su conciencia. Lo importante es que no todos pueden ser pastores. No todo el que quiera puede ser pastor. Subjetivamente tiene que tener el claro llamado de Dios. Objetivamente tiene que haber sido examinado y aprobado para ser pastor.
Por eso el que quiera ser pastor primero debe evaluarse y pensar seriamente si tiene el verdadero llamado de Dios. Con respecto a la importancia de entender el llamado de Dios, el pastor Spurgeon dijo a los candidatos al ministerio: jamás debe entrar al ministerio antes de preguntarse seriamente y de examinarse a sí mismo. Pero debe cuidarse para no ser indeciso cuando Dios lo ha llamado y lo está impulsando. La indecisión ante un llamado claro puede deberse a dos motivos. Primero, por no poder renunciar al mundo. Segundo, por las preocupaciones ante la posibilidad de sufrimiento personal o familiar al transitar el camino del pastorado. Si el llamado de Dios es claro, tenemos que confiar que Dios nos dará la gracia para hacernos cargo del ministerio y nos guiará personalmente. Cuando Dios nos llama y nos da el impulso, no debemos preocuparnos, sino obedecer, encomendando nuestra vida entera a Dios. Ahora veamos sobre el carácter del pastor. Número 2. El carácter del pastor. Para ejercer bien el ministerio pastoral, ante todo, tiene que tener un carácter bien formado. Esto tiene que ver con el criterio objetivo del llamado que hemos visto previamente sobre el requisito personal. Si ustedes consideran que no se ajustan para nada a lo visto hasta ahora, carecen de requisito como candidato a pastor según el criterio objetivo. Pero todos carecemos de algo. Por eso debemos encontrar nuestra falta y arrepentirnos cada día. Debemos rogar a Dios y ser formados progresivamente para completar más plenamente los requisitos. Con respecto al carácter del pastor, veamos atentamente los siguientes versículos.
Primera de Timoteo 3, 2 al 7. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Tito 1, versos 6 al 9. Estos pasajes bíblicos nos hablan detalladamente del carácter del pastor. Los que quieren ser pastores tienen que leer frecuentemente estos tres pasajes bíblicos en especial. A través de estos pasajes bíblicos tiene que examinarse minuciosamente. Basados en estos tres pasajes bíblicos, vamos a considerar 5 características de la personalidad del pastor. Primero, tiene que ser manso y humilde. La mansedumbre y humildad son las principales características de Jesús. En Mateo 11, 29 Jesús dice: soy manso y humilde de corazón. Más que nadie, el pastor tiene que seguir activamente a Jesús. Más que nadie, el pastor tiene que ir pareciéndose más a Jesús. Lo más importante del carácter del pastor es la mansedumbre y humildad. Lo contrario de la mansedumbre es la dureza de corazón. No puede ser que el carácter básico del pastor sea que le guste discutir. Aunque haya gente que no nos caiga bien y nos moleste, no debemos pelear con la fuerza. El pastor no debe golpear a su esposa ni a los hijos. Obviamente, en el proceso educativo de los hijos puede usar la vara de disciplina. Pero no debe golpear a los hijos por no controlar su propio carácter duro. El pastor tiene que ser manso como Jesús. En especial, ser manso significa aceptar mansamente la demanda de Dios. No alcanza con no ser duro, sino manso de carácter. Se puede decir que es una persona verdaderamente mansa si acepta con mansedumbre la demanda de Dios y obedece. Números 12:3 dice que Moisés era el hombre más manso del mundo. Moisés no era manso desde el principio. Cuando estaba en el palacio del faraón, golpeó y mató a un egipcio. En ese momento también amaba a Dios y a los israelitas.
pero no pudo aceptar la demanda de Dios. Su ego seguía todavía vivo. Por eso cometió una terrible falta y no pudo ser usado por Dios. Pero tuvo que sufrir muchas pruebas en el desierto de Madián durante 40 años. Finalmente, cuando llegó a ser alguien completamente manso y obediente a la voluntad de Dios, Dios usó a Moisés. También hoy en día el pastor tiene que ser manso y obediente a la voluntad de Dios. Tiene que dejar su propia voluntad y su propio plan. Por más que no queramos y nos cueste, si se trata de la voluntad de Dios, debemos obedecer. Además, el pastor tiene que ser humilde. El pastor es un líder que comunica la palabra de Dios y guía la fe de los creyentes. Inconscientemente puede llegar a perder la humildad. Al principio, cuando Saúl llegó a ser rey, era humilde. Pero pasó un tiempo, se hizo soberbio, desobedeció la palabra de Dios y ofreció sacrificio personalmente. Por eso Dios lo desechó. Si el pastor se hace soberbio, no puede recibir la gracia de Dios. Finalmente, el pastor tampoco podrá pastorear correctamente. Primera de Pedro 5:5 dice que Dios resiste a los soberbios. Si nos hacemos soberbios, nos convertimos en enemigos de Dios. Por eso, siempre debemos examinarnos para permanecer en humildad. Un buen ejemplo de humildad es Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió fielmente con la misión de preparar el camino del Señor Jesús. Jesús también aprobó a Juan el Bautista. Por eso en Mateo 11:11 dice que no hay otro más grande que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Incluso así, Juan el Bautista siguió siendo humilde. Dijo de sí mismo que es la voz que clama en el desierto. La voz comunica el mensaje y desaparece. No quiso mostrarse en lo más mínimo, sino que solo manifestó a Jesús. Y luego desapareció. Juan el Bautista dijo de Jesús: es necesario que Él crezca y yo disminuya. No se trata de que Él crezca y yo también. La fe de Juan el Bautista consiste en que solo Jesús crezca y yo disminuya.
Los pastores de hoy en día también tienen que tener ese corazón. Hay muchos casos en que el pastor se hace soberbio y usurpa la gloria de Dios. El pastor es un obrero llamado por Dios y es solo un instrumento usado por Dios. Ser bien usado no es motivo para que el instrumento se vanagloríe. La obra la hace todo Dios y el instrumento es solo utilizado. Por eso el pastor tiene que ser humilde y no mostrarse a sí mismo. El pastor no tiene que recibir la gloria. El pastor tiene que dar la gloria solamente a Dios. Solo tiene que manifestar y glorificar a Jesús. La segunda cualidad pastoral del pastor es el amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es un Dios de amor. Dios nos entregó a su Hijo unigénito por su amor infinito y nos ha salvado. Jesús también es amor. El Señor murió ensangrentado en la cruz. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dentro de poco, sus discípulos iban a traicionar a Jesús y huirían. Pero Jesús amó a tales discípulos hasta el fin. Luego de la resurrección, el Señor fue a buscar a los discípulos y los consoló. El Señor los animó. El Señor fortaleció aún más la fe de ellos. Además, el Señor prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Romanos 13:10 dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, el pastor tiene que ser una persona de amor. Tiene que poder mostrar el amor de Dios Padre y el amor de la cruz de Jesús. Debemos brindarle a la congregación el amor verdadero, ese amor que es difícil de ver y experimentar en el mundo. En especial, el pastor tiene que amar sinceramente a los creyentes de su iglesia, a las ovejas que Dios le ha encomendado. El pastor no tiene que amar solamente a los creyentes que lo respetan y les siguen bien. El pastor tiene que ser capaz de amar también a los miembros que le resisten y hablan mal de él.
En la iglesia se reúne toda clase de gente. Entre los miembros hay algunos de carácter apurado y otros tan lentos hasta la impaciencia. En la iglesia hay ricos y pobres. Hay gente inteligente que ha estudiado mucho y otros indoctos que no pudieron estudiar. Hay miembros muy compatibles con el carácter del pastor, pero hay muchos miembros que son incompatibles con el carácter del pastor. El pastor tiene que poder abrigar a las diversas personas que Dios le ha encomendado y tiene que ser capaz de amarlos. En tercer lugar, no tiene que tomar vino ni ser libertino. En el centro de la cultura del mundo corrompido siempre está presente el vino. El pastor no tiene que tomar vino. Además, el pastor tiene que educar bien a los creyentes para que no tomen vino. Algunas personas dicen que como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel bebía vino, hoy en día se puede tomar vino siempre y cuando no se embriague. Pero hay diferencia entre el Antiguo Testamento y nuestros días. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel trabajaba en la viña y para poder comer del vino durante mucho tiempo, lo guardaba en grandes tarros convirtiéndolos en jugo. Entonces se fermentaba naturalmente y se convertía en vino. En aquellos tiempos los refrescos no eran tan comunes como en la actualidad. En aquellos tiempos no era tan fácil como hoy en día obtener agua pura. Por lo tanto, pareciera que los israelitas usaban como bebida el vino diluido en agua. En aquellos tiempos estaba prohibido beber vino sin diluir en el agua. Si observamos la historia del antiguo Medio Oriente, no solo en Israel, sino también en los demás países, no era común tomar el vino fermentado directamente. Incluso los paganos de los tiempos antiguos consideraban que beber el vino fermentado directamente era una barbaridad. Por lo tanto, la situación de los tiempos antiguos no es la misma que la de hoy en día. Los israelitas almacenaban el jugo de uva para la supervivencia. Tomaban diluyendo el vino en agua.
pero en la actualidad hay agua en abundancia. También podemos conseguir una gran variedad de refrescos. Para peor, en los vinos comercializados actualmente se han aumentado artificialmente el grado de alcohol. Por lo tanto, si un creyente hoy en día bebe vino, está cometiendo una falta evidente. Proverbio 23:31 prohíbe siquiera mirar el vino. Efesios 5:18 prohíbe claramente la embriaguez. Por lo tanto, los pastores jamás deben beber vino y deben enseñar a los creyentes a no beber vino. El pastor no solo debe evitar el vino, sino que también debe evitar el libertinaje. No debe ser libertino moralmente, aunque no cometa algún pecado moral, no debe involucrarse en la cultura del mundo libertino. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. En especial, la cultura inmoral de esta generación se empeora cada vez más. En tiempos así, no debemos permitir que nuestro corazón se distraiga en la cultura del mundo inmoral y libertina. Si nuestro corazón se distrae, no podemos trabajar bien en la obra de Dios. El pastor siempre debe vivir en santidad, apartado del mundo. Los creyentes en general, siendo hijos de Dios que han sido apartados del mundo, tampoco deben contaminarse con las costumbres mundanas, sino vivir en santidad. El pastor está a cargo de un santo ministerio. El pastor es un líder de la iglesia. Por lo tanto, el pastor debe ser más santo que los creyentes en general. Solo así el pastor podrá amonestar y liderar a los creyentes. El pastor no debe hundirse en la cultura inmoral y libertina del mundo. Si se encuentra en esa situación, por más que el pastor enseñe intelectualmente a la congregación, no podrá conmover a nadie. Si el pastor está hundido en la cultura libertina, carece de poder. De ser así, no podrá encargarse del ministerio pastoral correctamente. Cuarta cualidad personal del pastor es que no debe amar el dinero. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El pastorado no es un oficio de ganar y acumular dinero. Si tenemos la idea de ganar mucho dinero, debemos abandonar la idea de ser pastor. Es mucho mejor abandonar de antemano la idea de ser pastor. Así evitará hacerse daño a sí mismo y a los demás. En la actualidad hay muchos casos de pastores de iglesias grandes que aman el dinero y nublan la gloria de Dios. Esos pastores cierran las puertas del evangelismo. Desde el principio hasta el fin, el pastor no debe tener en lo más mínimo el amor al dinero en su corazón.
Primera de Corintios 9:9 dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Indica que los dueños alimentan a sus bueyes. Dios llamó a sus siervos. Dios hace trabajar a sus siervos. Por lo tanto, Dios claramente alimenta a sus siervos. Dios se hace cargo de la vida y sustento de sus siervos. El pastor tiene que creer firmemente esta realidad. Quinta cualidad de la personalidad del pastor es que debe ser irreprensible. Sumado a las 4 cualidades mencionadas previamente, el pastor no debe tener ningún motivo para que los demás lo reprendan. El pastor es un líder de la iglesia que enseña la verdad de Dios. Aunque el pastor no sea perfecto, debe alcanzar una posición de altura moral. El pastor no debe tener ningún motivo reprensible sobre cualquier asunto. Los candidatos a pastor y los ya pastores deben tener en cuenta este hecho. El pastor debe esforzarse por ser un obrero sin mancha tanto ante Dios como ante la gente. Debemos examinarnos cada día. Debemos ser formados progresivamente en personas sin mancha moral, rogando continuamente a Dios por su gracia. Aquí finalizamos la primera clase de ministerio pastoral. Muchas gracias.